que hemos oír con atención y temor la palabra del Señor para que Él disponga o avive nuestro espíritu diligentemente para obedecerla. Vamos a abrir la Biblia en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 11 versículo 17. Pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Aleluya. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Amado Padre Celestial, es maravilloso, Señor, y de bendición poder estar en este momento aquí delante de tu presencia con mis hermanos, Señor. Honrando, alabando, exaltando y magnificando su santo, maravilloso y precioso nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta primera parte de esta liturgia o servicio delante de tu presencia. Ahora, Señor, viene este precioso momento donde eres tú, Señor, el que nos da, donde eres tú, Señor, el que nos habla, donde eres tú, Señor, el que quiere ministrarnos a través de tu palabra. Señor, permita que en cada uno de nosotros, pastores, líderes y creyentes, Señor, aún personas de otro lugar que están en este momento con nosotros, Señor, podamos disponer nuestra atención para oír tu palabra en todo temor y reverencia, y de esta manera tú puedes habilitar nuestro espíritu, Dios del cielo, despertándolo diligentemente a atender, a actuar conforme tu palabra nos dice, amado Dios. En el nombre todo precioso, amado de Jesús, usa mi vida en tu propósito maravilloso, en tu voluntad santa y perfecta, amado Dios. Oh, gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Qué nos dice el versículo 19? No voy a hablar sobre eso, pero siento tocar ese versículo. ¿Cuántos de ustedes, no me va a responder con la mano en alto ni tampoco con amén, pero cuántos de ustedes alguna vez dejaron de asistir a la iglesia o a la congregación porque tuvieron una disensión con un hermano o una hermana o un líder de la iglesia? Muchos, varios, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice el texto? Es necesario que hayan divisiones, disensiones, discusiones entre nosotros para que nos separemos, para que nos dividamos y para que le demostremos al diablo que sí estamos en la verdad. ¿Eso dice el texto? ¿Qué dice el texto? Es necesario que hayan divisiones, discusiones, disensiones, ¿para qué? No sé si en alguna vez este versículo habló a su vida y usted tuvo que hacer un pare y analizar lo que el versículo dice. Para que se haga manifiesto entre la iglesia los que realmente son aprobados delante del Señor. ¿Sí ve cómo el texto nos muestra diferente las cosas como nosotros reaccionamos y actuamos?
Yo como pastor conozco una cantidad de creyentes y sé de muchos de ustedes que se fueron porque hubieron discusiones, disensiones, quizás hasta pleitos. Pleitos no de cascarazos, sino de palabrería. Porque yo no estaba de acuerdo, porque eso no era así, porque no sé qué, de cuándo. Pero la Biblia dice que no es para eso. Es para saber si usted de verdad está convertido. Es para saber si en verdad usted es columna de la iglesia del Señor. O si usted es un tontarrona y que está asistiendo a la iglesia, una tontarrona por asistir. Ay, mi delicadeza fue herida, yo me voy, para no me digan nada. No, para eso no es. Pablo tuvo disensiones, tuvo discusiones con mismo Pedro, los dos más ungidos del Nuevo Testamento, después de Jesús. ¿Ah? Y eso no lo separó. Y eso no lo llevó a cambiar de misión. Eso no lo llevó a cambiar, amados hermanos, de la responsabilidad que Dios le había dado de liderazgo ni de ministerio. ¿Me estoy haciendo entender, la iglesia? Sepa, cuando hay una vicisitud difícil entre un hermano o entre un líder y su persona, no es para que huyas, no es para que seas cobarde. Es para que se humille delante del Señor y en el secreto le diga, Señor, esto y esto pasó, pero aquí estoy. Así como tú me perdonaste, yo le perdono a Él y pido tu perdón para Él. Alabado sea el nombre de Dios. Y vamos para adelante. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Incluso de la iglesia que les voy a hablar, era la iglesia más pleitista que había en la época de los apóstoles. La iglesia más carnal, la iglesia más mundana, la iglesia más impía. Y uno se pregunta, yo como intérprete de la escritura y que la estudio, me pregunto, ¿cómo es posible una iglesia tan pagana, tan carnal, tan pecaminosa, tan impía? Hubieran todos los dones, no. Pero dice el 13, les falta el amor. Han perdido la esperanza y han perdido la fe. Esas tres cosas no las tenían. Eso dice el versículo 13 del 3. ¿De qué les servía tener todos los dones? ¿De qué les servía profetizar, enseñar, pronunciar, predicar, hacer sanidades, tener discernimiento? Si lo principal que nos hace permanecer fieles y eternos con el Señor no existía. Amén, iglesia. Entonces, tenga presente ese versículo para cuando el enemigo quiera levantar cosas para ahí, de sus hermanos en la familia, en la iglesia. Hoy me voy a enfatizar la enseñanza desde el versículo 23 al versículo 34, solamente que quise leer del 17 para tengamos presente el contexto de por qué aparece del 23 al 34. El tema es la cena de comunión del Señor o del Señor. La cena de comunión o del Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Muy poco hablo en este enfoque, pero oyendo y mirando hoy día hasta con consiervos, hermano, lo es enfrenada, lo es enfocada, que está la interpretación bíblica en todos los aspectos, pero hoy me refiero en el contexto de la cena del Señor, me siento en el deber y en la libertad que me da el Señor de hablarles esto a ustedes, porque sé que ustedes escuchan más predicadores por la televisión, por internet que a mí mismo. Y muchos o varios de ustedes están cogiendo falsas teologías, falsas enseñanzas que están saliendo en estos días, falsas filosofías. Y el objetivo es mostrar lo que es la cena del Señor y comprender que no debemos participar de ella indignamente porque ello acarrea juicio. Mostrar lo que es la cena del Señor y comprender que no debemos participar de ella indignamente porque ello acarrea juicio. Las falsas filosofías de hoy dicen que eso no es cierto, que acarrea juicio. ¿Por qué no se mueren los creyentes? ¿Por qué no se enferman de enfermedades graves? Etcétera, etcétera. Que eso era para esos tiempos, pero que en estos tiempos eso no es así. Y se pretenden cubrir con el amor y la misericordia de Dios. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz desde ayer, hoy y hasta la eternidad. Eso no tiene cambio. Nosotros los seres humanos somos los que cambiamos las cosas, cambiamos la fe, cambiamos la teología, cambiamos, amados hermanos, la interpretación de un texto. ¿Qué día un hermano me decía que le revisara un bosquejo? Listo, se lo revisé. El bosquejo no tenía nada que ver con la interpretación del pasaje. Yo le enseño a los que Dios me da el privilegio de enseñarles homilética, hermenéutica, que la Biblia tiene, cada pasaje tiene una sola interpretación, una única interpretación, pero tienen varias aplicaciones.
Entonces le decía al hermano eso. Allá el predicador le dio esa aplicación, pero no es la interpretación del pasaje. Entonces, hoy en día se sacan muchas aplicaciones, pero no se tiene presente la verdadera interpretación del pasaje. Y cuando no se tiene presente la interpretación del pasaje, ya estamos desviados, ya estamos enfocando cosas que no son y hablando de cosas que solamente caen bien al pensamiento, vienen a la mente. Y así muchas personas también interpretan las Sagradas Escrituras. Que Dios nos guarde de ello, iglesia. Porque es que hoy se está llenando la iglesia de eso. Se está llenando la iglesia de hecho. Yo tengo a dos hermanas en Bogotá que pertenecían a una congregación virtual. Y el pastor de esa congregación, desde 15 días antes de ministrar la cena, estaba hablando a su congregación virtual que no importaba el estado que estuviera, venga en adulterio, venga en fornicación, venga, si tiene la habilidad de robar, venga, si tiene la habilidad de mentir, venga y tome la cena. Hermano, que para eso es la cena, para salvación. Es mentira, la cena no es para salvación. La cena no es para salvación. Ninguna parte de la Biblia dice que la cena sea para salvación. Y entonces la gente iba y mi hermana me llama y me dice, Héctor, está pasando esto. Mamita, órele al Señor y pide dirección al Señor qué debe hacer al respecto de esa iglesia. Pues la verdad no está bien. Y entonces ella un día me dijo, ore porque yo le voy a lanzar la pregunta al pastor públicamente. Y lo voy a hacer tal día. Quiero que le voy a mandar el link para que se sintonice. Listo, era a las 5 de la mañana, me lo mandó. Cuando le hizo la pregunta, le respondió de la siguiente manera. Hermana tal, eso le pido que lo hablemos por el personal. Entonces ella le respondió como sangre bautista, le dijo, no, por el personal no, porque es que usted lo hizo público y yo quiero que públicamente se dé la respuesta. Perdóneme, hermanita, no. Por allá dos voces más también aparecieron. Sí, hermano, queremos que nos dé el por qué están sucediendo esas cosas. A todas las tres los voy a escuchar por el personal y continúo con mi programa. Así fue la respuesta que dio. Cuando yo tengo base sólida en las Escrituras, no tengo por qué temer soltar ante el público una palabra de Dios. Pero cuando yo no tengo base sólida, si no estoy agarrando falsa filosofía o enseñanzas, temo que la gente se me levante. Y por eso no me siento en capacidad de soltar la palabra como debe ser. Y otras cosas, hoy en día yo hablo con mucho consiervo y es tremendo. Tal será que hoy se dice que la cena es para todo mundo. Para todo mundo. Todos los que estén en el culto la pueden tomar. Y yo tengo muchas evidencias bíblicas para contrarrestar esa mentira y esa falsedad. El primero es, Jesús se reunió con todos sus seguidores. ¿Con quiénes se reunió? Con los otros, ¿por qué no? Primera pregunta. A ver quién le tiene respuesta. Y ahí arranco. Entonces, la cena de comunión o del Señor, objetivo mostrar que es la cena del Señor y comprender que no debemos participar de ella indignamente porque ello acarrea juicio. Aparte de los escritores del Evangelio, el tema de la cena del Señor es tratado solo por el apóstol Pablo en dos oportunidades y únicamente en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10 del 1 al 22 y esta cita, capítulo 11, 17 al 34. La primera vez que el apóstol trata el tema, su contexto es el del problema de comer carne sacrificada a los ídolos, capítulo 10. La segunda vez que el tema es mencionado es en el pasaje leído en esta mañana y su contexto. Aunque también tiene relación con la comida, es más fuerte al anterior. Este se trata de la forma como la iglesia en Corinto la celebraba y donde los abusos durante la observación de la ordenanza debían ser corregidos de inmediato, ya que habían alcanzado el extremo de causar división dentro de la misma congregación. Parece que la cena del Señor se celebraba en conexión con una comida fraternal a la cual se esperaba que cada creyente contribuyera según sus posibilidades financieras. Por ende, el problema era de índole socioeconómica, el cual se agrandaba durante las actividades que precedían la celebración de la ordenanza dada por el Señor. Es por esto que el apóstol ante tal situación no vacila en responder enérgicamente y celosa en reprensión a los creyentes corintios por su comportamiento inapropiado y contencioso cuando se reunían como iglesia a participar de la cena
o mesa del Señor. El primer punto es, ¿qué es la cena del Señor? Y les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es la cena del Señor? Va a escuchar varias respuestas, voy a quitarme el reloj para saber qué tiempo vamos a gastar. Para ustedes, ¿qué es la cena del Señor? Una celebración. Una celebración. ¿Qué más? Ya uno, ya uno. Si puede llevar el micrófono, mucho mejor. Un acto conmemorativo. Un acto conmemorativo, voy arreglando, una celebración conmemorativa, porque una sola celebración no puede ser. Una celebración conmemorativa. ¿Qué más? Eso, hermanita Ana, qué bendición. Un acto de fe. Es un acto de fe o en fe. Es un acto de recordación de la obra del Señor. Es donde recordamos la obra del Señor. Entonces es la celebración donde recordamos la obra del Señor. ¿Qué más sabe que es la cena? Es un acto de obediencia. Por acá, ¿qué es más? Me sorprende el silencio. Me sorprende el silencio. Y ello me lleva a entender por qué muchas veces dejamos la mesa tirada. Por un paseo, por un viaje, por un compromiso personal, un compromiso de negocio, dejamos tirar la Santa Cena. Es un acto de conmemoración del sacrificio de Cristo para nuestras vidas. ¡Qué bien, mi chino! Un acto de conmemoración por la obra o el sacrificio de Cristo en favor de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y una vez les enseñé que no es Santa Cena, pero que la podemos llamar Santa Cena porque fue instituida por el Santo de los Santos. Amén. Porque como ya le mencioné Santa Cena, Santa no es. No, para mí sí. Solo que no se le llama así comúnmente. Listo, el último y avanzamos. Es una señal también de que estamos esperando su venida. Es una señal de que esperamos su venida. Es un anuncio de la venida de Jesús, de la pronta, una proclamación de la pronta venida del Señor. Bien. ¿Listo? ¿Qué es la cena? Voy a definírsela en 3. Es la celebración como acto de memoria al gran amor del Señor por los suyos. Bueno, ya sé que la cabeza ya le disparó el enemigo, la carne o su conocimiento. ¿Por qué? Por los suyos. Cuando nosotros vamos al Evangelio, especialmente a los sinópticos, que son los que nos narran con claridad la celebración de la cena, ahí dice que por todos es derramado, en otro dice que por vosotros es derramada. Solo uno dice que por todos. Y yo sé que Jesús murió por toda la humanidad. Juan 3:16 nos lo confirma, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si se cree en Jesús, hay que creer en el sacrificio que él hizo por nosotros. Pero yo voy a ubicarme dentro del contexto, y dentro del contexto es que se le está hablando a una iglesia y no a inconversos. ¿Me hago entender? El contexto de Pablo a los Corintios, se le está hablando a una iglesia y no se le está hablando a inconversos. Quiero que quede claro eso para que no se deje engañar de Satanás. Es la celebración como acto de memoria al gran amor del Señor por los suyos. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, como es traer al presente la entrega de Cristo a tan tortuosa muerte por nuestra justificación y redención ante Dios el Padre. Es traer al presente la entrega de Cristo a tan tortuosa muerte por nuestra justificación y redención ante Dios el Padre. Ojo, es traer al presente. ¿Eso qué quiere decir? Que su mente debe ser clara, debe estar vivida, hermano, en la escena de Jesús camino al Calvario y Jesús en la cruz muriendo por usted y por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la cena no debe ser cambiada por un negocio, por una salida de noviazgo, por una salida, amados hermanos, de otra clase de compromiso. No, y ojalá lo podamos seguir entendiendo. Es tener presente nuestro deber de responder con fidelidad a las acciones salvadoras del Señor. Es tener presente nuestro deber de responder con fidelidad a las acciones salvadoras del Señor. Es el acto donde la iglesia es convocada por Cristo mismo a participar y a disfrutar de la comunión de la divinidad con los redimidos por haber creído y aceptado su magna obra a nuestra favor, al recordar la entrega de Jesús
en la cruz. Bueno, para los que copien, porque sé que no está, es traer al presente la entrega de Cristo a tan tortuosa muerte por nuestra justificación y redención ante Dios el Padre. Es tener presente nuestro deber de responder con fidelidad a las acciones salvadoras del Señor. Esto de responder con fidelidad, más adelante lo van a comprender mejor. Es el acto donde la iglesia es convocada por Cristo mismo, no por el pastor ni por unos tontos líderes de la iglesia. Es por el Señor Jesucristo a participar y a disfrutar de la comunión de la divinidad con los redimidos por haber creído y aceptado su magna obra a nuestro favor. Al recordar la entrega de Cristo en la cruz por nosotros. B. Cópelo. La cena del Señor es la celebración donde se conjuga el pasado, el presente y el futuro. ¡Oh, qué bendición, hermanos! La cena del Señor es la celebración donde se conjuga el pasado, el presente y el futuro. Bendito sea Dios. Esto me bendice mucho. ¿Sabe qué quiere decir esto que les acabo de mostrar? Que la muerte o el sacrificio de Cristo nunca puede pasar ni pasará de moda. La muerte, el sacrificio de Cristo siempre tiene que estar presente en la mente, en el alma y en el ser del redimido y alcanzado por la obra redentora de Jesús. No es que solamente una vez al mes la vamos a recordar. No, mis amados hermanos. En la administración de la cena, amados hermanos, la iglesia hace memoria, o sea, recuerda la acción sacrificial pero redentora del Hijo de Dios. En la cena de comunión, la iglesia celebra presentemente la reconciliación y la salvación recibida de Cristo y también anticipa el anuncio de las bendiciones espirituales y eternas que recibiremos al ser fieles y esperar la pronta manifestación del Señor en las nubes por nosotros. ¿Sí ve? El pasado, el presente y el futuro, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo pasar inadvertidos, amados hermanos, una celebración como esta? ¿Cómo pueden los creyentes ignorar la mesa del Señor? Una vez nuestro hermano querido y difunto Dagoberto llegó de una gira por el valle y llegó enseñándonos un coro. ¿Quién lo recuerda? Muy bien, Miltico, tuviera un regalo se lo tiraba. La mesa está servida y solo faltas tú. Yo dije ese día, quien nos lo compartió, qué hermoso que los que no están en la cena lo escucharan y lo meditaran. Y solo faltas tú. Porque Jesús, la invitación es para todos los redimidos y bautizados. Ay, santo es el nombre de Jesús. La mesa está servida. Y cada vez que Jesús nos invita a la cena, en nuestro contexto mensualmente, amado hermano, nos invita a todos para que todos participemos como un solo cuerpo. Pues el motivo de Cristo ir a la cruz, el motivo de Cristo morir crucificado y derramar su sangre por nosotros fue formar de entre muchas personas un solo cuerpo que se llama su cuerpo, bíblicamente. Amén. Tengámosle atención a eso. Y parte C, la cena es la celebración de renovación, alabado sea el nombre de Dios. En esta conmemoración renovamos nuestro compromiso de ser y permanecer consagrados y fieles al Señor. En esta conmemoración renovamos nuestro compromiso de ser y permanecer consagrados y fieles al Señor. También renovamos la experiencia bautismal de morir, ser sepultado y resucitar con Cristo. Muchos creen que eso es solamente para el bautismo. Pero no, si usted quiere ser victorioso ante las tentaciones y las vicisitudes de la vida, tenga presente siempre que usted fue crucificado juntamente con Cristo, murió con Cristo, fue sepultado con Cristo, pero resucitó con Cristo para una vida de victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Para no seguir esclavizados del pecado, de Satanás y de la carne como los placeres de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor, sino como dice Romanos 6, para ser fieles esclavos, servidores de aquel que su vida dio por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pues al comer el pan y beber la copa del jugo de la vid juntos, participamos en el nuevo pacto, mediante el cual recordamos y proclamamos la muerte, resurrección y vida salvadora de Cristo en nuestro favor.
En la celebración de la cena, la iglesia se fortalece y renueva para su misión en el mundo de ser fiel testigo de la obra de Jesús el Señor. Amén. Mire, ¿cuánto requiere de nosotros diligencia, atención y compromiso cuando venimos a participar de la mesa del Señor? No es tragar el pan por tragarlo, no es hartarnos la copa por hartárnosla, no, hermanos, no. Es sencillamente teniendo presente la obra de Jesús, para qué la realizó en mí y por qué Jesús me hizo su hijo o su discípulo. Y preguntarnos si estamos cumpliendo con esa misión que solo usted y yo tenemos el privilegio de desarrollarla en esta tierra. Punto 2, la institución de la cena del Señor. La institución de la cena del Señor. Por el registro de los evangelios sinópticos, Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22, conocemos que la cena fue instituida por el mismo Señor Jesús ante sus discípulos antes de ir a la cruz. Pero la pregunta que hallamos en el texto de hoy es, ¿y el apóstol Pablo cómo la recibió si él no anduvo con Jesús? ¿Cómo recibió el apóstol Pablo la enseñanza o la institución de la cena del Señor si él no estuvo con Jesús? ¿Quién de ustedes me dice? Por revelación divina. Muy bien. Hermanita chiquita, gloria sea el nombre del Señor. El texto es claro en responderlo en el versículo 23. Y por eso es que leyéramos todo. ¿Qué dice el versículo 23? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Excelente. Cabe la idea, hermano, la hipótesis también que él la recibió de otro creyente. ¿Se acuerda cuando se convirtió, para dónde se fue? Da el paso a Jerusalén y de ahí para dónde se fue. ¿Que después fue y lo buscó otro man? No. ¿Ah? No. Bueno, nos hace falta grabar mucha Biblia, memorizar la palabra del Señor en unos pasajes tan importantes como son para nuestra vida. Algunos escritores dicen que él la recibió por medio de otros hermanos cuando se aisló de Jerusalén y de los apóstoles, y que al escribir a Gálatas, a ver si se acuerdan, al escribir a Gálatas dice, pues yo el evangelio no lo recibí de hombre alguno ni enseñanza alguna, sino... ¿Tampoco lo recuerdan? Gálatas 1. ¿De quién dice Pablo que él recibió la proclamación o la predicación del evangelio? Muy bien, del mismo Señor Jesucristo. Es un privilegio, hermano, que el apóstol tuvo, y con mucho respeto digo que quizás no tuvieron los otros 11. Porque parece que todas las revelaciones, porque aprovecho para abrir un paréntesis, los dos personajes que más tuvieron revelaciones, visiones, estas y cosas extrañas en el Nuevo Testamento, y extrañas pero celestiales, fue el apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis, y fue el apóstol Pablo. Ellos dos. Nadie más. Entonces, cuando él dice en el versículo 23, ¿cómo? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Cabe que fue una revelación, en una visión que el Señor le dio, sin dejar de lado el que pudo recibir la enseñanza por algunos otros líderes de la iglesia primitiva. Pero él mismo dice, yo recibí del Señor esto que les estoy diciendo, o esto que les voy a enseñar. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces el mismo apóstol nos da la respuesta, yo recibí del Señor. Posiblemente esta frase significa que Pablo había recibido una visión, una revelación especial de parte del Señor con respecto a la cena, como también le dio sobre otros temas. Su significado y su ministración. En sus escritos hay otros pasajes en los que él hace mención sobre revelaciones especiales recibidas por el Señor, como las que hallamos en Hechos 18, 19, Hechos 22, 18, Hechos 23, 11, Hechos 27, 33 al 35, 2 Corintios 12, 7, Gálatas 1, 11 y 12. Dice él, yo recibí del Señor. ¿Por qué traigo esto? Para contextualizarles que Pablo era un hombre de visiones. Pablo era un hombre de revelación. Dios había hallado una gracia tan especial delante del Señor. Usted y yo nos toca con la Biblia, y de vez en cuando aparece un sueño, se nos viene una tontería a la mente y decimos que es del Señor. Pero Pablo tenía el privilegio que a menudo el Señor Jesucristo le estaba revelando cosas concernientes a la salvación del hombre, a la gracia de Dios sobre nosotros los seres humanos. Bendito sea el nombre de Dios.
Entonces, la frase yo recibí del Señor verifica que fue voluntad divina que Él conociera todos esos detalles sobre la cena de comunión y asimismo que lo transmitiera a la iglesia de Corinto. A mí me extraña, porque aquellos predicadores modernos que dicen que la cena, porque eso es ahora moderno, y sobre todo se enfocan los de la predestinación ahí, pero hoy en día todo el mundo se está metiendo ahí, que el Señor nos guarde. Que es para todo el mundo, ¿por qué el tema de la cena no se lo dio el Señor a uno de los otros apóstoles que escribieron las cartas universales? ¿Por qué no lo escribieron ellos? ¿Por qué no lo enseñaron ellos? Y es específicamente para una iglesia que está haciendo mal uso de la participación de la cena del Señor. ¿Con qué argumentos yo puedo decir la cena es para todo mundo? No. Hermano, es para una iglesia que anda en temor, en santidad, en fidelidad, en búsqueda delante del Señor, alabado sea el nombre de Él, como ahora lo vamos a ver. ¿No creen eso? ¿Tan así? ¿Será cierto? Dijo Héctor, ¿tan así? ¿Eso? Ay, santo es el nombre del Señor. Sí, hermanos. Mire, son detalles, curiosidades en mi posición de intérprete, de observador de la Escritura. ¿Por qué? No uno de los de la Carta Universales fue el que trató el tema de la cena, si la cena es para todo mundo y Raimundo. ¿Por qué el Señor Jesucristo, es la primera interrogante que le dice, reunió solo a los apóstoles y no a todos los seguidores? Porque la iglesia que tenía multitud de seguidores, pero no los reunió para la cena. Y otros interrogantes más que nadie le tiene respuesta, porque no la pueden encontrar. ¿Eso por qué? Para que no desvíen la enseñanza sana del Señor respecto a la cena. Y la tercera que les digo es esa, porque fue a una sola iglesia y a la iglesia más carnal, más inmoral, más pleitista, más desordenada, más impía que hay en todo el contexto de las iglesias. ¿Ah? Eso es para razonar y pensarlo nosotros, ¿o no? Bueno, ya quizá usted está convencido, eso es para todo el mundo y está enseñado a hartársela como sea. Señor nos guarde su grande misericordia. Amén. ¿Se acuerdan dónde iba? La iglesia de Corintio, muy bien. Con el uso del verbo recibir, porque yo recibí, los hermanos se darían cuenta de inmediato que lo que Pablo les iba a impartir o a compartir era de Dios y por ende sagrado. Cuestión de ponerle la máxima atención, así como usted lo debe hacer hoy cuando hay tanta conjetura y tantas diferencias al respecto de la mesa del Señor. En la parte B del versículo 23, el hombre de Dios afirma que lo recibido del Señor ocurrió la noche que fue entregado, y así nos lo relatan los 3 evangelios, Marcos, Lucas y Mateo. Y concluye su relato en el versículo 26, son 5 versículos, diciendo que todas las veces que se participe de la cena, se está proclamando la obra sacrificial del Señor Jesús. Y en estos 5 versículos notamos 3 mandamientos por el Señor respecto a la cena. 3 mandamientos dados por el Señor respecto a la cena. Primero, tomad y comed, versículo 24, parte B, lo podemos leer. Tomad y bebed. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. ¿Eso qué indica? Que los discípulos, en el momento que se les dio, ahora la iglesia de Corintio, hoy nosotros, en pleno modernismo, amados hermanos, está hablando de aceptar lo que el Señor nos ofrece y da por medio de la ordenanza, pues ello es de Él. Jesús no sacó prestado nada. Jesús no alquiló nada. Jesús no se camufló en nadie ni en nada. Hermano, para ofrecer el pan, que era la representación de su mismo cuerpo, y para ofrecer la copa, que era la representación de su misma sangre. Él les está diciendo que deben aceptarlo y hacerlo, porque eso es de Él y le pertenece a Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No sé si usted alguna vez, usted tiene su reloj, pero hoy no lo sacó, la pasa como el pastor, no tiene reloj, a ver si alguien me regala uno. Y entonces resulta que estando así, y eso me pasó una vez. ¿No tiene reloj, Héctor? No. Ahí no lo tenía, le está diciendo verdad. Entonces dijo, camine para allí. Me regaló un reloj.
La verdad me pareció chipatoso. Sí, en mi apreciación me pareció chipatoso. Dije, lo guardaré allá. Y por ahí lo tengo. A veces, amados hermanos, nosotros regalamos cosas que nos han regalado. ¿Sabe qué quiere decir? Que no son nuestras. Fue de otro que nos la dio, pero no nos costó nada. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que Jesús está diciendo al decir, tomad y comed, le está diciendo, esto es mi propio sudor. Esto es mi propio sacrificio. Esto es mío. Pueden comerlo y pueden beberlo con total libertad. Acéptenlo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no lo saqué de nadie, ni nadie me lo dio, ni nadie. Me estoy haciendo entender, ¿cierto, iglesia? Pastor, si sale con unas, no, pero bueno, usted lo entiende. Segundo, haced esto en memoria de mí. Es el segundo mandamiento que hallamos. Haced esto en memoria de mí. Versículo 24c, ahora sí. Haced esto en memoria de mí. Ay, qué hermoso. ¿Por qué en memoria de Él? Porque por su amor y buena voluntad se dio y se entregó por nosotros. Porque por su amor y buena voluntad se entregó, se dio por nosotros. Amén. Cuando vamos a Filipenses, encontramos un pasaje que hace poco hemos estado tratando, el cual vosotros armados del mismo pensamiento del Señor Jesucristo, el cual no valorando, el cual no estimando, el cual no escatimando su posesión de glorioso, de divino, de eterno, abandonó todo eso y se dio. ¿Para qué? Para que usted y yo vayamos allá a participar de esa gloria y de esa divinidad. Bendito sea el nombre del Señor. En la participación de la cena es el momento en que recordamos lo que el Señor hizo en nuestro favor sin merecerlo. Y al participar del pan y de la copa es la oportunidad para agradecerle nuestra salvación en memoria de su santo nombre y amor. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, usted ni yo debemos tomar la Santa Cena porque llegó el primer domingo de abril, ni porque llegó el primer domingo de enero. No, hermano, es porque hoy es día especial para mí de hacer memoria del poderoso nombre de Jesús y del amor que ese poderoso ha venido a ministrar mi vida con perdonar mi pecado y darme salvación y hacerme heredero del reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Tercero, haced esto todas las veces que participéis de la cena o de ella. Haced esto todas las veces que participéis de la cena o de ello. Versículo 25c. Haced esto todas las veces que participéis de la cena. Dice, bendito sea el nombre del Señor. Está ordenando que como iglesia, integrantes de la iglesia, debemos seguirlo obedeciendo, seguirlo haciendo, seguirlo practicando, seguir participando de ella. Y ello para que de esta manera lo estemos recordando y confesando. Qué bendición, iglesia. Dios es tan sabio y sabía lo cabeza de testarudos que nosotros éramos, lo cabeza, amados hermanos, de avestruces, que fácilmente olvidamos las cosas. No me vayan a responder. A mucha iglesia se le olvida que debe orar al levantarse. A mucha iglesia se le olvida que debe dar gracias a Dios por la noche para ir a acostarse. A mucha iglesia se le olvida que debe ayunar para afligir, azotar la carne, quebrantarla y ser victorioso en la vida espiritual y prefiere estar dando golpe. Perdóname, Señor, pero ahí peco otra vez. Perdóname, Señor, y voy otro Padre Nuestro. Perdóname, Señor, y sigue en esa mochilanza. A mucha iglesia se le olvida que debe ofrendar, que debe diezmar. A mucha iglesia se le olvida que debe ser misericordioso, que debe ser compasivo, que debe ser de buen genio, de buen carácter, etcétera, etcétera. Entonces el Señor dice claritamente, hagan esto todas las veces que participéis. Bendito sea el nombre del Señor, para que estén recordando lo que yo hice por ustedes. Y es verdad, hay mucho creyente que solo se recuerda la obra de Cristo cuando venimos a la cena. Hay muchos que pasan menos de acuerdo de ello. Dios es infinitamente lleno de amor y de misericordia para nosotros, iglesia. Mire, tengo anécdotas de muchos de ustedes. Por casualidad lo estoy visitando, quizá porque me dio sed y fui a pedirle un vaso de agua. Hermano, entonces lo espero mañana. ¿Dónde, pastor? En la cena. ¿Mañana es cena, pastor?
Bueno, cuidado, faltan unas horitas para la cena. Mañana es cena, pastor. No se acuerdan de la obra de Jesús. No tenemos en memoria la obra de Jesús por nosotros. Y Él dice claritamente, haced esto todas las veces que participéis de la cena, ordenando que como iglesia integrante de ella debemos seguirlo obedeciendo, seguir participando de ella y ello para que de esta forma lo estemos recordando y confesando. Bendito sea. Una pregunta, ¿qué era lo que confesaban los apóstoles y la iglesia primitiva? ¿Qué era lo que confesaba la iglesia primitiva y los apóstoles? Que Jesús el Cristo había muerto, pero había resucitado para darnos salvación. Aleluya. Cuando Jesús dice todas las veces es para que usted y yo estemos confesando y proclamando, amado hermano, que fuera de Él no hay salvación, que no lo comamos nosotros mismos, sino al estarlo recordando lo estemos proclamando al que no lo sabe, al que no lo entiende o al que no lo comprende. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. En eso consistía la proclamación de los apóstoles y de la iglesia primitiva, mis amados hermanos. Y nosotros no pasan meses, años, en que a nadie le hablamos de Jesús. A que a nadie, amados hermanos, confesamos la obra sacrificial y redentora del Señor Jesucristo, y ese es el objetivo de la cena del Señor. Para que estemos recordando, estemos confesando. Por eso dice el último versículo, y todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, estamos confesando, estamos proclamando, estamos anunciando, estamos recordando ¿qué? La muerte del Señor y su venida. Alabado sea el nombre de Dios. Porque su vida de salvado no termina ni se da por la muerte de Jesús. Su premio de salvado se glorifica cuando Jesús venga en la nube. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay que recordar su venida también. Ay, alabado sea el nombre de Cristo. Tercer punto. Entonces le di los 3 mandamientos, ahora entramos al tercer punto. Advertencia sobre la forma de participar de la cena. Vamos del versículo 27 del 34. Advertencia sobre la forma de participar. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya les digo que aquí vamos a ubicar del versículo 27 al 34. Después del apóstol, póngame cuidado, haber relatado lo que ocurrió cuando Cristo estableció la cena del Señor, da algunas advertencias sobre la forma en que debe ser celebrada, y para ello retoma lo que estaba diciendo entre el versículo 27 y el versículo 22. ¿Recordamos qué estaba diciendo entre el versículo 27 y el versículo 22 que lo leímos hoy? ¿Podemos recordarlo? No, ¿por qué tienen que ir a la pantalla? ¿Por qué tienen que ir a la pantalla, hermanos? Si lo leímos. Hace unos días allí un man traía una camioneta, regalaba toda clase de verdura y la gente en la cola era así, así. Y usted no va a olvidar qué estaba vendiendo, qué estaba regalando ese señor, porque usted cogió, lo vio y lo palpó. Cuando lee la Biblia tiene que aprender a dejar la Biblia grabada en su mente. ¿Usted cree que si está frente a una autoridad, está en un desierto, hermano, donde no tiene Biblia, tiene que recurrir a la Biblia? Es la que tiene en su alma, alabado sea el nombre de Jesús, en su memoria. Entonces, ¿qué nos dice del versículo 17 al versículo 22? ¿Qué tocó el apóstol Pablo? El desorden, la manera incorrecta, inapropiada con que los creyentes de Corintio participaban de la mesa del Señor. ¿Listo? Eso, ahora sí. Entonces les digo y les repito, después del apóstol haber relatado lo que ocurrió cuando Cristo estableció la cena del Señor, da algunas advertencias sobre la forma en que debe ser celebrada y para ello retoma lo que estaba diciendo entre los versículos 17 y 22. No debemos participar indignamente en la primera advertencia de esta gran y solemne celebración. Para muchos hoy en día, la cena es un culto más, pero la cena es una actividad solemne que se debe hacer con el máximo respeto, la mayor reverencia, a fin de reconocer y exaltar la grandeza, el amor de Dios por nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Tal será que muchos la celebran así, que hermano, llegan faltando 10 minutos cuando ya se está tragando el pan y la copa. Van por cumplir. Pero queda el significado de la cena en la vida de esas personas. Y espero que eso no sea con la vida de ustedes. Amén.
No debo participar indignamente de esta gran y solemne celebración, porque ello es igual a pecar contra el cuerpo quebrantado y molido, pero santo del Señor. Y es pecar contra la sangre limpia y pura de Jesús, que fue derramada camino al Calvario y que fue vaciada en el madero de la cruz, precisamente para que andemos en limpieza delante del Señor. Si Jesús murió, si Jesús dio su vida, hermano, para que usted y yo fuéramos perdonados y andemos en limpieza, ¿es justo o vale la pena participar de la cena en la más vil condición que podamos llegar? Continuando y llevando una vida de inmoralidad, continuando y llevando una vida de injusticia, continuando y llevando una vida miserable, impía, desagradable delante de Dios, hipócrita, insensata. Totalmente no, porque Él nos limpió y nos hace participar de su obra para que nosotros veamos una vida santa, agradable a Dios. Hoy esos que enseñan mal sobre la cena anulan que la palabra, amados hermanos, ¿se acuerdan cuál palabra le estoy mencionando? Gracias, hijo. Gracias, mamita. ¿Se acuerda qué palabra le estoy mencionando? ¿Cómo no se debe participar? Indignamente. Utilizan esa palabra, que eso no hace referencia a la condición de la vida del que participa de la cena. Que eso no tiene nada que ver con eso. Qué terrible sacar, amado hermano, una aplicación falsa, tonta, idiota, y dejar el espíritu de la revelación de las escrituras y de la interpretación a un lado. ¿Saben qué se basan? En que Judas era impío, Judas estaba manchado, Judas era el mayor de condenación y así se la tragó. Pero no miran que se la tragó para condenación. Él no se la tragó para seguir siendo el ungido. Él no se la tragó para seguir confesando, proclamando a Jesucristo. No, él se la tragó para morir, dice, para los infiernos. Para eso se la tragó. Dice el texto en 4 ocasiones que Jesús ya le había mostrado que él era el que lo iba a entregar, para que se arrepintiera, pero nunca se arrepintió. Como muchos de ustedes vienen a la cena sin arrepentimiento y así se la tragan. Cuidado, porque la puerta del infierno eso es lo que traga. Esa clase de gente que dice ser creyente, pero no tiene nada de cristianismo. Tú nos lavaste, Señor, para vivir una vida santa. Tú te entregaste para que nosotros no fuéramos entregados y no fuéramos limpiados. Tú te entregaste, Señor, y derramaste tu última gota de sangre, porque nosotros no podíamos acercar a ti, menos a nuestro Padre Celestial. Pero tú lo hiciste para abrirnos el camino y permitirnos acercar a Él. ¿Cuántas veces, Señor, hemos pecado contra su cuerpo, contra su sangre, Señor, por no tener esto presente y participar de tu mesa indignamente? Ayúdanos, Señor, a tener temor, a ser reverentes a lo sagrado, a lo santo, a lo puro que viene de ti, Señor. En el nombre maravilloso y precioso de Jesús. No debemos entonces participar indignamente de esta gran y solemne celebración, porque ello es igual a pecar contra el cuerpo quebrado y molido, pero santo del Señor, y es pecar contra la sangre limpia y pura de Jesús, que fue derramada camino al Calvario y que fue vaciada en el madero de la cruz, precisamente para que andemos en limpieza delante del Señor. Eso lo dice claramente el versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado de la iglesia, será culpado de la religión, será culpado de la sociedad, será culpado. ¿No? ¿Quién me puede decir? Yo entiendo esas palabras. Culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Martirizamos a Jesús nuevamente, hermanos. ¿Recuerdan a Hebreos 6? Tremendo, ¿cierto? 3:1. Debemos probarnos o examinarnos de forma personal. Versículo 28 al 31. Debemos probarnos o examinarnos de forma personal. Gloria sea el nombre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y toma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya se murieron. Tremenda palabra, hermanos. Fuerte es esta palabra. La verdad no entiendo qué puede hacer la gente que confiesa, que predica, que enseña que la cena se puede participar todo el mundo como esté, no importa, porque la cena es para salvación. Una debida interpretación errada totalmente, amado hermano, y una filosofía hueca, como dice el apóstol Pablo. Pablo, guiado por el Señor, presenta una solución sencilla. Entender que cuando uno de creyente viene a la cena o mesa de comunión, estamos ante la misma presencia del Santo Hijo de Dios que se entregó y vació por mí. Y ello implica que debo ponerme a prueba delante de mi misma conciencia, lo cual me lleva a examinarme a mí mismo para participar con la dignidad que este acto sagrado y solemne demanda, y para no sentirme juzgado, según lo enfatiza el versículo 28 y el versículo 31. Y aquí no habla que para que el pastor lo juzgue. Aquí no habla que para que los ancianos de la iglesia lo juzguen. Aquí no habla que para que los ancianos de los líderes de la iglesia o los demás hermanos lo juzguen. Para que usted mismo no se sienta juzgado. Porque cuando usted participa indignamente de la cena del Señor y no se siente juzgado, ya no hay chance de salvación. Eso quiere decir que su conciencia ya se cauterizó. Y eso nos habla el apóstol Santiago. Esa condición de conciencias. Es para que uno mismo se juzgue. Santo es el nombre de Dios. A mí muchas personas, pastor, ¿puedo participar de la cena? Yo vengo de la iglesia tal. Eso lo decide usted. Usted sabe cómo está delante del Señor. Yo no. Yo a nadie habilito, tome la cena, no la tome. No, yo no. Hay una norma en la iglesia para conservar cierta ética, cierto testimonio dentro de la iglesia. Es que cuando, hermanos, se vive una vida impía públicamente, en la iglesia se aplica disciplina. Pero no es que el pastor le impida a alguien tomar la cena. Años atrás era así, pero en mi pastorado no ha sido así. Porque yo lo entiendo que no es así. Cada uno toma o bendición o toma condenación. Perdón. Cada uno toma bendición o toma condenación. Y ahí no la culpará al pastor, ni a su mamá, ni a su cónyuge, ni a su hijo, ni a nadie. Que esto me está enfocando a mí mismo, no me está diciendo que mire a aquel que lo hace y que no. Yo es que me tengo que juzgar a mí mismo, autoexaminarme a mí mismo. ¿Me hago entender? Santo es el nombre. Y a mí me encanta la sabiduría del Señor. No le negó la cena a Judas. Judas había escuchado cantidad de veces, me va a entregar. Mejor le hubiera no haber nacido. Y no se arrepintió. Yo enseño, yo predico como pastor, pero no le puedo decir, hermano ventilador, no me toma cena, porque usted anoche estuvo con una vieja. Hermana pantalla, no me puede tomar santa cena porque esta mañana madrugó a murmurar y criticar con su vecina. No, ya no es mi función, ni mi deber. Es cada uno examinar su propia conciencia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, maravillosamente bueno. Si el autoexamen personal íntegro y sincero me lleva a la conclusión de que hay en mí algo indigno del Señor para participar de su mesa, el veredicto es que debo arrepentirme, confesando a Dios mi pecado, mi transgresión, mi rebeldía. O si no, no debo participar del pan y de la copa. La idea cuando en el texto aparece que nosotros no debemos participar indignamente, sino debemos autoexaminarnos personalmente, es con la idea que mediante el examen nos demos cuenta en qué le estamos fallando a Dios, en qué hemos venido pecando, llevando una vida manchada. En ese momento aprovechemos la oportunidad de estar frente a la mesa, le pidamos perdón al Señor, determinemos abandonar el pecado con la ayuda de Dios y tomemos o participemos de la cena del Señor, porque si no se determina así, mejor le va que no tome ni coma del pan y de la copa, porque come es gracia y no bendición, para lo cual fue instituida la cena. ¿Ustedes por qué creen que Judas fue y se ahorcó? Tenía una conciencia limpia, ¿cierto?
Yo lo logré, yo sí lo entregué, yo fui ante los principales y lo entregué. ¿Sí? Se sentía culpable del más grande pecado cometido hasta el momento por él. Pero nosotros, así nos salva el Señor a veces. Es que más, mucho ni se autoexamina. Agachan el puste ahí, vean a mirar quién está orando, quién berrea, quién chilla, quién levanta la mano, pero no se autoexamina. Y a eso no nos llama el Señor. Es a que yo mismo, yo misma, santo es el nombre del Señor, le permita que hice de recordar qué estuve haciendo y no compensé y no me arrepentí y ha seguido teniéndome esclavo. Aprovechar la mesa para esa libertad. Les dije para restauración. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Alabado sea el Señor. El asunto no depende del pastor o de la denominación, es de cada individuo redimido, de cada creyente que viene a participar de los emblemas de la cena. Amén. Yo puedo estar como pastor, usted como líder, o usted como creyente o como familiar al lado de otra, en la cena al lado de otro familiar que usted sabe que tiene todas las 7 mochilas llenas. No se las voy a mencionar porque si no las conocen, mejor que no las conozcan. Tiene todas las 7 mochilas, yo sé, yo no le puedo decir, usted no se la debe hartar porque recuerde cómo anda. No, señor, no, señor, es él. El que conociendo la palabra debe decir no tomar o participar de la mesa o arrepentirse para participar de la mesa. Amén. Aquí lo importante es comprender lo que es indignamente. Al leer los contextos que antecede y el que sigue a estos versículos, comprendemos que el asunto a que el apóstol hace referencia es el desorden impropio de un momento tan solemne y de reverencia. Algunos llegaban embriagados, otros menospreciando al hermano, otros negándose a ayudar al que tenía necesidad, específicamente hambre, otros no respetando el horario establecido en el servicio, otros no, con rencilla y odios con hermanos, otros llevando una vida de práctica inmorales, otros chismoseando y juzgando a los demás y cualquier cosa, palabra, actividad, actitud que hace que no podamos discernir el verdadero significado de la cena del Señor. Estas cosas y acciones son las que hacen parte e identifican a nivel personal el no ser digno de participar de la mesa o de la cena del Señor. Esa es su iglesia. Ustedes sí han notado y se han dado cuenta por usted mismo que nosotros los creyentes clasificamos los pecados. ¿Cierto que sí? Y en esta plataforma a la izquierda, no, en la plataforma a la izquierda, porque ahí dicen que no obra el Señor, yo no sé. En la plataforma a la izquierda están los pecados abominables que no debo tocar, según la clasificación religiosa. Pero a la derecha están los pecados que puedo pegarle un pasito, darme una vueltecita y pasar por ahí por acá. ¿Sí? Ahora, como me entendieron, ¿cuáles son los pecados que tienen que estar allá y los pecados que metemos a este ladito? Mencionemos los que metemos a este ladito. Muy bien, podemos mentir libremente donde sea y como sea. ¿Qué más? El criticar. ¿Quién de ustedes no critica? Diga amén. Escuchen el mensaje de las iglesias de Apocalipsis. ¿Sí ven? Pero esos están aquí. Esos están aquí. Por atrás, ¿qué otro pecadito tenemos aquí? El orgullo, muy bien, está aquí. Y ese no muero, ese no, es que Dios, ¿por qué se va a preocupar por eso? ¿Qué otro? Mencionen. Estamos imaginando ser envidioso. Tengo un tema sobre ese más poderoso. El fastidiar a otra persona, odiar a otra persona. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué amor? Curación. Murmuración ya. ¿Qué más? Político. El egoísmo. ¿Qué más? Rencor. No. Póngale cuidado. ¿Y cuáles están aquí ahora esta nave que casi no contestó? ¿Cuáles están aquí? No le queda fácil. Fornicación, adulterio, lesbianismo, homosexualismo, LGTBI, ¿qué más? Asesinato. Robo en gran proporción. Mire, se dan cuenta que ustedes me están diciendo sí es así, pastor. Nosotros clasificamos los pecaditos donde podemos estar allá y los que no. Es que para esto no hay condenación, ¿cierto? ¿Esto sí me permite estar digno para participar de la mesa? Totalmente no. Lo que le estoy ilustrando es lo mismo lo que hoy hacen la falsa filosofía y las falsas enseñanzas respecto a la cena del Señor y a la doctrina de la palabra. Sacan cosas
en que podemos andarnos, para eso soy hijo de Dios, y lo grave, según ellos, está ya intocable. El Señor te guarde, el Señor me guarde, el Señor nos guarde, iglesia. Y entendamos que delante de Dios el negro es negro y de la eternidad hasta la eternidad, y el blanco es blanco y de la eternidad hasta la eternidad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermoso, ¿cierto? Mire, va a poner una ilustración también en la preciosa palabra del Señor. Hermanos, el ser dignos para celebrar y participar de la mesa de comunión comienza en la entrega de la vida a quien preside la mesa, al pastor, amén. Muy bien, recuerde que el Señor es el que la inauguró, la estableció, el que convoca cada mes en el contexto cuadrangular, amado hermano, a participar de la mesa del Señor. Amén. Esta dignidad se da cuando morimos para nosotros y determinamos vivir para el Señor, y no como los creyentes en la iglesia de Corinto, que solo vivían para sí mismos, para alimentar su ego y sus posiciones y debilidades a causa del mismo orgullo que los invadía. Es importante tener presente la parte B del versículo 28. ¿Recuerda qué nos dice? Pablo nunca dice que quien se ha probado o examinado, luego de hacerlo, beba de la copa. El no participar es sencillamente ver el mal que afecta mi comunión con Dios y posiblemente con el hermano o líder, y entonces volver a casa sin participar. Les dije mal. Acá hago corrección. Pablo nunca dice que quien se ha aprobado o examinado, luego de hacerlo, no coma. Por lo contrario, hay un mandamiento claro: coma así del pan y beba de la copa. A mí, Señor, casi que me cometí un error gravísimo. El no participar es sencillamente, vea, si yo acabo de autoexaminarme, quizás antes de venirme de la casa, o mientras estuvimos en la alabanza, o en una oración, o mientras sea la palabra, hermano, y reconocer que le estoy fallando, que no estoy digno para participar de la cena, y yo no me arrepiento, sino decido irme para la casa sin arrepentimiento, mire lo que le voy a mostrar, y vuelvo a repetirle por eso esto. Pablo nunca dice que quien sea aprobado o examinado luego de hacerlo, no coma. Por lo contrario, hay un mandamiento claro: coma así del pan y beba de la copa. El no participar es sencillamente ver el mal que afecta mi comunión con Dios y posiblemente con el hermano, los hermanos y líderes, y entonces volver a casa sin participar y dejando el problema sin solucionar. Tremendo, ¿cierto? Y lo más terrible, con la puerta abierta para que Satanás siga entrando y saliendo en pro de esclavizar y destruir más y más su vida. Que el Señor le reprenda. Si el Señor le ha permitido venir en esta mañana, Él sabía que esta palabra era para usted, que anda en ello y que Dios le está permitiendo autoexaminarse, no para que no vaya a participar de la cena, ni tampoco para que participe indignamente, sino para que se arrepienta, le confiese a Dios y determine con la ayuda de Él apartarse y participe de la cena para ser restaurado de esa esclavitud, restaurada de esa vida miserable. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pues el no participar, ya, lo que se nos enseña aquí, un pasaje tan hermoso que el Señor me trajo, y es una ilustración que lo podamos captar bien lo que está diciendo ahí Pablo en el 28. Lo que se nos enseña aquí es semejante a lo expresado por el Señor Jesús en Mateo 5, 23, 24, referente al momento de traer o presentar ofrenda al Señor. Pero si tenemos un problema o disgusto con algún hermano, no debemos dar la ofrenda antes de reconciliarnos con esa persona implicada. Lo mismo es respecto a la cena. Una vez probados y examinados, es nuestro deber arrepentirnos y volvernos a Dios para participar de la mesa de comunión. Alabado sea el Señor. Amén. Porque es desgracia de un creyente que viene, hermano, Dios le habla y le permite examinarse que está mal, y en vez de confesarlo ahí delante del Señor y arrepentirse, quizás botar lágrimas, y se va sin tomar la sana. ¿Por qué se va? Porque utilizando la frase de excusa no soy digno,
le abre la puerta de seguir pecando y seguir cometiendo y no renunciar a ese pecado. Eso pasa con las mujeres, con los hombres casados. Cuando hay un pirolito que le llama la atención, cuando hay una bichuelita que le mueve la cola. Hermano, y no dejan el celular. El marido no está y en el momento que no está el marido, que no está la esposa, aprovechan y se encierran que hacer un oficio. Hola, hola, hola. Ay, lo estoy llamando ahorita porque es donde tengo oportunidad. Cuénteme cómo te ha ido, ¿bien? El otro le dice, ¿será que nos podemos ver esta noche? No, esta semana no, pero tranquilo que el lunes a primera hora yo voy en chaque del mercado y nos vemos en la plaza. Y así sucesivamente el uno al otro. ¿Ah? Eso es ser un desgraciado. Eso es uno botar la gracia de Dios, pisotear la gracia de Dios. Que en su gracia me permite entender y reconocer que estoy mal delante de Él, pero no renuncio en la autoridad que Él me ha dado cuando yo me someto a Él y me someto a Él y a su palabra. Entonces le dejo la puerta abierta al diablo para que siga entrando y saliendo, esclavizándome, jodiéndome, amado hermano, y haciéndome su servidor y apartándome cada día más del Señor. Que el Señor tenga misericordia, iglesia, y tengamos entendimiento. Ay, santo es el nombre de Jesús. Amén. Lo mismo que supuso a comparación de la ofrenda, es lo mismo con la cena. No que no participemos, sino que hagamos lo que tenemos que hacer primero para luego hacer lo que hay que hacer segundo. ¿Entendido, no? Punto 3a2. Consecuencia de participar indignamente, o sea, sin discernir. Consecuencia, no se vaya a robar la bendición por la cena, que aquí inmediatamente pasamos a la cena. No hay más preclaraciones. Consecuencia de participar indignamente sin discernir. Versículo 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, razón, permítanme escribirle, razón por la que hay enfermos en medio de la congregación y otros se han muerto. Diga, santo es el Señor. Amados hermanos, el comer el pan y tomar la copa sin comprender a plenitud del sacrificio o obra redentora del Señor es participar de juicio, pues juicio se come y juicio se bebe. Ojo, no solamente se come y se bebe. O sea que juicio hay porque lo hay. Usted mismo lo encaminó y usted mismo lo sentenció. La pregunta que le hago al texto, ¿y por qué juicio? ¿Por qué juicio? Porque si tenemos conciencia de cuánto le costó a Cristo lo que estamos anunciando, no podremos hacerlo liviana ni pecaminosamente, iglesia del Señor y amados hermanos. No podemos participar de la cena liviana y pecaminosamente, póngame atención. Dios por medio del apóstol nos permite conocer dos formas como se puede manifestar este juicio causado por nuestra misma actitud. Pero ello no indica que no existan otras evidencias del justo juicio de Dios. No es que solamente hay enfermos y otros se gelan. No, hermanos. Esos son dos grandes ejemplos que en Corintio eran relucientes, sobresalientes. Cuando usted ve la historia de la iglesia de Corintio, usted queda aterrado. La posición y la condición de la iglesia, tanto humanamente como espiritualmente. Estas dos revelaciones que se muestran son la enfermedad en el cuerpo y la misma muerte. O sea, que es el término de dormir. Es morir, que está en el versículo 30. Tal es la gravedad, amado, de la situación en los creyentes respecto al abuso de la cena del Señor, que ello amerita el justo juicio de Dios. Ojo, ello amerita el justo juicio de Dios. Dios tenga de nosotros misericordia y nos guarde en su temor. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora tengo una pregunta para hacerles. Y sean sinceros, no se pongan a echar cabeza, sino sean sinceros y transparentes en responder. Este juicio que nos habla estos dos versículos, ¿es juicio de condenación? Mientras tanto me tomo una agüita. Este juicio que nos habla estos dos versículos, ¿es juicio de condenación? ¿Por qué no? ¿Qué dice el texto? Muy bien, ahí. Mire, otra razón
Ojo, otra razón por qué la cena no es para todo el mundo. ¿Lo pueden percibir? Somos castigados con enfermedad por participar de la cena indignamente. Muchos van a la muerte. Hermanos, para que no seamos juzgados con el juicio de condenación que hay para el resto del mundo. Los no redimidos, los no salvos, los que no deben participar de la cena. Entonces, si un impío participa de la cena, un no creyente, un no arrepentido participa de la cena, está participando indignamente. ¿Y cuando se arrepiente? Bien, hermanos, que estudiar la palabra nos muestra el espíritu con que fue escrita. La Santa Cena es para los creyentes, o la cena de comunión es para los redimidos. No es para todo pájaro, no. En un racimo de plátano puede llegar toda clase de pájaros, pero a la uva del Señor, que es Jesús, solamente van los redimidos y salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Y sé que muchas de sus cabezas también están rechazando eso, pero ya le llevo 4 pruebas a la luz de la Biblia. Y teológicamente, que la cena no es para ningún inconverso. Menos para un pecado, para un creyente que anda y practica el pecado. Recibirá juicio. Muy bien, hermana Diana. La pregunta, ¿es juicio de condenación? El versículo 32 nos habla que este juicio no es para condenación eterna, sino que alude a los castigos disciplinarios y correctivos de las enfermedades que agobian y debilitan al ser humano. El propósito del Señor en estos juicios de reprensión es para que su iglesia, sus hijos, sus adoradores, aprendamos y enmendemos nuestro camino en cuanto a los abusos de la unidad y comunión de la iglesia al participar de la mesa del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Se bajaron los amén. Y sabe que habían varios que pensaban que era para condenación, y como el pastor no me dijo eso, no lo respaldemos. Bueno, pero yo le estoy hablando palabra de Dios, ¿yo? Y también es para que sus redimidos no seamos condenados juntamente con el mundo inconverso en el juicio final. Recordemos a Hebreos 12, versículo 5 al 11, que nos dice que el Señor al hijo que ama lo reprende, lo enjuicia. En el contexto del Antiguo Testamento se crearon unas ciudades. ¿Me pueden decir unas ciudades exclusivas? ¿Me pueden decir para qué era eso, si lo pueden recordar? Para refugio, para defensa y para restauración de los que cometían falla sin... Bien, bien. Un ejemplo. Dios me guarde, voy bajando aquí, como choqueo en las patas, allá va una hermana que no la menciono, y entonces... aquí se me va la pata y yo llegué y ¡pum! Le casqué por aquí la cintura, la mandé contra la pared, se escarapeló, botó todo el de sangre para la clínica. ¿Cómo se cayó? El pastor me aporrió. O un hermano de la iglesia me aporrió, para no decir el pastor porque he pensado. Ante Dios, eso la herí sin culpa. Entonces, para que los amigos de la hermana, que no voy a mencionar, hermanos, no se vengan contra mí a cobrármelas, está la ciudad de refugio. Vaya, pague la pena ya. Pero para ser favorecido, para ser protegido, para ser guardado de que lo linchen. Así en un comienzo eran las cárceles. Hoy, lamentablemente, las cárceles son el centro de mayor corrupción, de mayor maldad, de mayor iniquidad, de mayor desviación, y por eso no han descuidado con el celular, Elizabeth. Santo es el nombre del Señor. ¿Sí ve? ¿Estamos entendiendo, iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. Ya estoy en la última parte. Entonces, hermanos, les estoy diciendo que el propósito del Señor en estos juicios de reprensión es para que su iglesia, sus hijos, aprendamos y entendamos nuestro camino en cuanto a los abusos de la unidad y comunión de la iglesia. Y también es para que sus redimidos no sean condenados juntamente con el mundo inconverso en el juicio final, teniendo presente Hebreos 12, 5, 8, el ser disciplinado por él es evidencia que somos hijos de Dios precisamente por el sacrificio del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Punto último, 3b. Favorabilidad de examinarnos con sinceridad e integridad. Favorabilidad de examinarnos con sinceridad e integridad está en el versículo 31.
que nos dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Qué bello, ¿cierto? Si nosotros, amado hermano, nos examinamos como hoy, decidimos renunciar y participar de la mesa del Señor, nuestra conciencia no nos va a seguir juzgando. Amén. Aleluya. Entonces, primero, nos muestra que tenemos que arreglar nuestra vida delante de Dios. ¿En qué áreas? Nos muestra que tenemos que arreglar nuestra vida delante de Dios. ¿En qué áreas? Segundo, evita que tengamos y permanezcamos en debilidades espirituales. Evita que tengamos y permanezcamos en debilidades espirituales. Tercero, evita el juicio de Dios sobre nosotros. Evita o aparta el juicio de Dios sobre nosotros, porque ese juicio es inevitable si no hay arrepentimiento. Evita el juicio de Dios sobre nosotros. Y cuarto, nos hace dignos, aptos para comer y beber con limpia conciencia de la mesa del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Lo repito, la favorabilidad de examinarnos con sinceridad e integridad. Nos muestra que tenemos que arreglarnos en nuestra vida. Segundo, evita que tengamos y permanezcamos en debilidades espirituales. Tercero, evita el juicio de Dios sobre nosotros. Y cuarto, nos hace dignos, aptos para comer y beber con limpia conciencia, con dignidad de la mesa del Señor. Mire, antes de dar mi conclusión, ¿sabe hoy qué dicen aquellos filósofos torcidos? Que si el texto estuviera diciendo literalmente que nos examinemos nosotros mismos para limpiarnos de pecado, absolutamente nadie podía participar de la cena, porque nadie, por más consagrado, puede esquivar el pecado o ser libre del pecado. Entonces, eso es un mismo consiervo mío. Entonces le dije, para usted no existe primera de Juan, ¿cierto? 1:7 al 9. Hijitos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando venimos a la mesa del Señor, que nos autoexaminemos, confesemos nuestros pecados, acudamos a Jesús, y el limpiarnos de la sangre de Jesús nos hace dignos de participar de la mesa del Señor. La Biblia bien interpretada siempre nos hará vivir felices, contentos, gozosos, pero mal interpretada nos hará ser inseguros y falsos proclamadores de mentiras. Los versículos 33 al 34 que nos dicen, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa, no venga a tragar el pan ni la copa para llenar su barriga, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Mire, habían otras cosas que se cometían que no las trató en el pasaje. Y usted sabe que otras cosas no le estoy tratando esta mañana de parte del Señor. Usted lo sabe. No espere que venga el Señor para arreglarlas, ¿oyó? Arréglelas ahora. Estos versículos son aplicaciones muy prácticas en forma exhortativa. Debemos saber y comprender que la celebración de la cena no solo es una fiesta, no solo es un culto, sino un acto solemne en memoria de Cristo, de quien lo dejó todo por nosotros y de quien tiene el nombre que está sobre todo nombre y es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra, y que debemos dejar todo lo particular como cuestiones materiales, afanes, compromisos, debilidades y el tiempo en pro. Que todos unidos como el cuerpo de Cristo participemos con agrado, en comunión, en paz, en libertad y regocijo para bendición de tan única y maravillosa celebración. Que el Señor nos bendiga y que en esta mañana podamos oír, temer a la palabra del Señor para que Él ejecute su espíritu de diligencia en nosotros.